vamos a continuar. Vamos a estudiar ahorita la Mishnah 18 del quinto capítulo del Pirkei Avot. Bueno, dice la Mishnah lo siguiente: Kol hamezake et harabim en het ba'al yado. Dice, toda aquella persona que mezake et harabim, que ayuda que los demás tengan méritos, quiere decir que no nada más él se supera y se preocupa por sí mismo, sino que logra, ayuda a que los demás se superen espiritualmente. Es decir, esto incluye muchas cosas. Puede ser con enseñanzas que orienta, que guía a los demás, que les hace ver el camino correcto, o que ayuda o que hace que los demás puedan también hacer méritos, uno que hace que los demás den tzedakah, es un concepto muy amplio, muy extenso, como uno puede hacer hacer zehut harabim, quiere decir que ayuda a los demás también a hacer el bien. Dice, en het ba'al yado. Por lo general, no llega un pecado, un error a través de él, que si no se le presenta. Dios lo aleja de los pecados. En un momento, como lo hacemos siempre, voy a terminar de leer la Mishnah, el texto, y regresamos y la repetimos para explicarla mejor. Okay. Vekola mahatiet harabim, y el otro lado opuesto, el que hace pecar a los demás, el que incita al mal, dice, en maspikim be'yado la'asot teshuvah. No le dan la oportunidad de hacer teshuvah, que dice, de pedir perdón y de corregir sus pecados. No quiere decir que no lo pueda hacer. Voy a terminar y ahorita lo analizamos. Moshe zachá vezika et harabim. Y trae un ejemplo. Moshe Rabbenu, él hizo muchos méritos personales, pero no solamente eso. Zika et harabim. Dice, él hizo que todo el pueblo de Israel aprenda la Torá, los guió, los llevó por el buen camino, los apartó del mal, cuando tenía que incluso regañarlos, los regañó para cuidarlos que no cometan errores. Zehut harabim talui bo. Entonces dice, por lo tanto, el mérito de los demás, de todo el pueblo de Israel, se le atribuye a él. Por eso decimos, Zichru Torat Moshe Abdi. Hay un pasú que dice, recuerden la Torá de Moshe. Es la Torá de Dios, pero que a través de Moshe se logró que todo el pueblo de Israel la aprenda. Sheneemar, y cita un pasú en Devarim, Sidkat Hashem asa umishpatav im Israel. Dice, habla refiriéndose a Moshe, que dice, la rectitud de Hashem, del Eterno, de Dios hizo, umishpatav im Israel, y sus juicios con Israel. Quiere decir que se le contó con Israel las cosas correctas que el pueblo de Israel hizo, se le contó a él que fue con Israel, que es como que él también las tuvo. Los méritos de ellos se le cuentan a él. Ok, sigue diciendo, por otro lado, Yerobam hatá ve'hetiet harabim. Yerobam, ahorita voy a explicar quién fue un rey del pueblo de Israel. Hatá, él pecó, ve'hetiet harabim, hizo pecar al pueblo, het harabim talui bo, el pecado del pueblo, del Rabbim, que dice de los muchos, talui bo, se le atribuye a él. Shenemar, como está escrito en el libro de los profetas, en Melahim de Reyes, capítulo 1, Pasuk Tetvav, 15, Al-Hatot Yerobam benevat shehatá veshehetiet et Israel. Dice sobre los pecados de Yerobam, que él pecó y que hizo pecar al pueblo de Israel. Observen bien cómo dice el pasuk. No dice los pecados de él y los pecados del pueblo de Israel. Si los hizo pecar, pero ¿quiénes pecaron? El pueblo de Israel. No, lo dice diferente. Que él pecó y hizo pecar al pueblo de Israel. Que si se le contó a él, porque él provocó que pequen, entonces se le cuenta esos pecados a él. Además del pueblo de Israel, pero él como que fue el motivador, el que lo provocó. Bueno, eso es lo que dice el texto de la Mishnah. Vamos a volverla a estudiar
y analizarla un poquito más a fondo. Okay. Repito, del principio. Todo aquel que ayuda a hacer méritos por los demás, Dios lo ayuda que no llegue a pecar. Observen bien, no dice lo yeheta, no va a pecar. No dice con ese término, porque si Dios no le permitiría pecar, entonces se le está quitando el libre albedrío. Y el mérito para nosotros, cuando hacemos una mitzvah, una buena acción, o cuando controlamos nuestros impulsos de no cometer un error, ¿por qué tenemos mérito? Porque lo hacemos con nuestra libertad de elección. Pero si no tendríamos la posibilidad de pecar, Dios nos las quita, ya no tendríamos mérito. Ya no sería con nuestra libertad de elección y no tendría ningún valor hacer eso. Por eso observen cómo dice, en het va aliado. Dice, no llega, el pecado no llega a través de él. ¿Qué significa eso? Vamos a entenderlo correctamente. Dios lo ayuda a esa persona por ser que logra y que facilita que los demás hagan méritos, hagan mitzvot, que se acerquen al camino de Dios, a la Torá, que es el que orienta, guía, se preocupa por los demás. Entonces, Dios hace que no se le presenten pruebas. Un ejemplo, hay veces una persona, no sé, está en algún lugar y ve, justamente se encuentra con una mujer que lo tienta, por decir, ¿no? Que lo provoca. Y cae en el error. Ok, digo, fue su libre albedrío. Pero lo que hace Dios, que a esa persona que hace méritos con los demás, dice, evita que se le presente esa tentación, que se le presente esa oportunidad, que es el que justo no pase junto a él y lo provoque, aunque él tiene igual libre albedrío, él puede buscar hacer algo bueno o algo malo, está en sus manos, no se va a quitar el libre albedrío, pero Dios le facilita. ¿Por qué lo ayuda de esa manera? ¿Qué tiene que ver el hecho que uno hizo ese mérito de hacer que los demás hagan cosas buenas con que Dios lo ayude, que no se le presente la tentación y que se le facilite de no pecar? Me refiero porque no tuvo pruebas difíciles. Como dije, no se le quita el libre albedrío, porque si se le quitaría a una persona el libre albedrío, ya no tiene sentido su vida ni los méritos que hace. Pero de todos modos, lo que dice en Het va aliado, no se le presenta, no viene a sus manos, que dice, la tentación no le llega, pero igual eso es una facilidad, es una ayuda de Dios. ¿Pero qué tiene que ver con lo otro? Está bien que hizo méritos con los demás, ¿por qué es recompensado de esa manera, que no se le presenta? Principalmente hay dos razones. Una le dice en el Talmud, en el Tratado de Yomá, dice, si una persona hizo que la gente se acerque a la religión, se acerque a Dios, haga cosas buenas, después de los 120 años, esas personas que él los atrajo, los acercó a la religión, van a tener méritos, van a estar en el Gan Eden, en un lugar elevado. Si él va a cometer errores y pecar, ¿qué va a suceder? Sus alumnos, los que él acercó, van a estar en un lugar elevado en Gan Eden y él va a estar en un lugar bajo, en lo contrario del paraíso. No queda, dice el Talmud, que no estén sus alumnos en Gan Eden y él en el Geinom, que está en el lugar negativo. Es algo incongruente, algo que no debe ser, no cabe que el mismo maestro, el que los orientó, el que gracias a él se acercaron, va a estar en un lugar más bajo y ellos en el lugar más alto. Entonces, esa es una explicación que da por qué Dios lo ayuda a que no se le presenten tentaciones para facilitarle que siga el buen camino y que no caiga en errores. Esa es una de las explicaciones. Por otra parte, una explicación también, un entendimiento sencillo, dice, aquella persona que él procura orientar, guiar a los demás, eso mismo lo va a detener que no cometa errores.
porque dice, eso mismo, ¿cómo? Yo enseñé, yo di un mensaje, dice, enseñé a los demás que así debe ser, que esto es lo correcto, y ahorita uno se siente incómodo, y yo voy a dar el mal ejemplo de contradecir lo que yo enseñé, como que el mismo hecho que uno transmite a los demás, que guía, que los acerca, eso lo protege a la persona de que no caiga en errores por la misma pena y por su conciencia, ¿no? No puedo entrar en esa contradicción de lo que estoy predicando con mis acciones. Y es verdad, es una realidad, todos lo vivimos eso. Dice, el mismo hecho, dice, aunque uno a veces puede presentarse un detalle que quiera hacer, quiera caer, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo mismo le enseñé y transmití? Entonces no queda. Por eso es más propicio, por eso no es absoluto, pero dice que no, Dios lo ayuda a que no caiga él mismo en eso. Ok, eso es por una parte. Por otra parte, vamos a ver la importancia que tiene de hacer mérito para los demás. Hay un precepto en la Torá, porque uno podría decir, bueno, yo personalmente procuro ser una buena persona, hago lo que Dios me está diciendo, me supero, cumplo las mitzvot, estudio Torá, es decir, lo que los otros hacen es su libre albedrío. Yo no soy responsable de los demás. Eso es un grave error. Es famoso el dicho, el concepto que decimos, Kol Israel Arevim Zelazeh. Todos somos avales unos por los otros y nos debe importar lo que hace el otro. Somos hermanos y tiene que haber un amor, así como los padres se preocupan por sus hijos, quieren que vayan el buen camino. Y si saben, un ejemplo, que están haciendo algo, bebiendo alcohol excesivamente, que se van a hacer daño, pues les van a llamar la atención, van a preocuparse por ellos porque saben los quieren y saben que eso les va a hacer daño. Entonces, no pueden pensar o que alguien les diga, oye, ¿qué te importa lo que tus hijos hacen? Es asunto de ellos. No es tu responsabilidad. Es decir, ¿cómo que me importa? Yo los quiero y no quiero que se hagan daño, no quiero que van en el mal camino, quiero que tengan éxito, que se superen. Nos importa, ¿verdad? Nadie diría, me vale, es su asunto. No, me concierne a mí porque los quiero. Por eso la Torah también nos exige que ese mismo sentimiento lo tengamos con todos. Son nuestros hermanos que nos tiene que importar. Esa persona no tuvo la orientación requerida, no estudió, no lo orientaron y está cometiendo errores. Me importa a mí, me preocupo y voy y le doy un consejo, lo guío, lo oriento para que vayan en el buen camino. Dios nos exige eso. Todos somos hijos de Hashem, hijos de Dios, y somos hermanos. Entonces Hashem, cuando ve, imagínense la satisfacción para un papá cuando ve que un hermano ayuda al otro, porque también es su hijo, los quiere por igual. Entonces Dios nos quiere a todos por igual y quiere que nos ayudemos. Eso es hacer la voluntad de Él. Por eso, dice en la Torá, Ojeach tojiach et amiteja velotizah leorjet. Hay un precepto de los 613 mitzvot, preceptos de la Torá, que nos exige, dice, si ves a tu hermano que va en mal camino, Ojeach tojiach et amiteja. Tienes que hacerle ver y llamarle la atención para que corrija sus errores. Es una responsabilidad que tenemos. No podemos quedar indiferentes y decir, no es mi asunto, me vale lo que el otro hace. Yo estoy bien, ¿por qué me tengo que preocupar por él? La Torah nos exige eso. Ojeach tojiach et amiteja. Eso se compararía a un ejemplo. Si yo quiero a alguien o tengo un familiar que, digamos, vamos a hablar en algo que más entendible, que todos entendemos que es negativo. Un ejemplo, veo que un amigo va a hacer una operación comercial muy grande. Va a comprar un lote de China, pero un lote de millones de productos, de prendas o lo que sea, va a invertir toda su riqueza, toda su fortuna, $10 millones por decir, va a comprar porque lo ve que es un súper negocio, que se lo están vendiendo regalado
y lo puede vender 10 veces más, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Yo hace una semana compré de esa misma mercancía y ¿qué pasó? Yo también pensé lo mismo, que iba a ganar 10 veces más y descubro cuando la recibo que estaba fallada y no pude ni recuperar el capital. Y no me respondieron, y una vez las reglas eran que ya vendida no hay devolución y no se puede regresar. Y yo sé, y veo a mi amigo, o a mi hermano, o a mi primo, o a un familiar, que va a hacer la misma operación, pero mucho más, va a comprar por 10 millones, todo su capital. Yo sé que eso lo va a llevar a la ruina y a la quiebra. No es mi obligación moral de decirle, de advertirle, oye, cuidado, de esa misma empresa, esa misma mercancía yo acabo de comprar y suena muy atractivo, que te vas a hacer rico, que lo vas a vender 10 veces más, pero cuando la recibes ves que no vale nada, que está fallada, defectuosa y no puedes ni recuperar el costo. Si yo no le digo, soy cómplice. Estoy provocando que él pierda todo su dinero sabiendo de que eso le va a hacer daño y que eso era negativo. Si eso todos lo entendemos, yo creo que es muy lógico, ¿no? Y después me lo reclamaría. Si él hizo esa operación y después se entera que yo sabía, él me contó que va a hacer la operación y yo ya compré y sabía que estaba defectuosa y que iba a perder su dinero y no le dije, ¿cómo se va a enojar? No me lo podría perdonar. Tú eres culpable de que perdí todo mi dinero. Tú lo acabas de hacer, compraste esa mercancía, sabías que estaba defectuosa y no me avisaste sabiendo que yo la voy a comprar. No tienes perdón, me va a decir. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo con eso. De la misma manera lo tenemos que ver en la parte espiritual. Aquí estamos hablando de algo obviamente que hace mucho daño, ¿no? Perder 10 millones de dólares, perder todo el dinero, es un daño muy fuerte, pero es algo material y pasajero. La vida se acaba, va a sufrir unos años y no es eterno. En la superación espiritual, cuando uno pierde no el dinero, todos sus valores espirituales, se hace daño, eso lo perjudica en toda la eternidad. No como el dinero que me perjudica en este mundo de forma pasajera y limitada. Me perjudica mi alma en toda la eternidad. Entonces, si yo, digamos, tengo el conocimiento, estudié, y sé que la otra persona está haciendo daño a su alma, que se va a perjudicar para toda su eternidad, de la misma manera como le tengo que advertir, como dijimos que es lógico, no compres esa mercancía porque vas a perder todo tu capital. Y si no lo hago, le estoy provocando que él se perjudique de esa manera, que pierda su dinero. De la misma manera lo tengo que hacer cuando lo veo en algo espiritual que se está dañando su alma y se va a perjudicar para toda la eternidad. De hecho, no de la misma, tiene más importancia. Pero solamente, ya que estoy analizando este precepto de la Torá, que es ojeach tojeach, que es buscar del zakot también, como dice, hacer el mérito para los demás, preocuparme para los demás. Pero aquí hay un punto muy importante, y este punto también es muy actual, y así como ayer hablé de las discusiones que hay, pleitos en nombre de Dios, pero lejos de ser nombre de Dios, entra los intereses personales, el egoísmo. Aquí también quiero tocar un punto que es muy actual, que lo vemos, algo que está sucediendo mucho en todo el mundo. Hay mucha gente que tiene buena intención, como acabo de decir, de lograr que el otro se supere espiritualmente, se acerque a la religión, que se cumplen los preceptos, se haga más religioso. Y eso es muy correcto, como lo acabo de decir, es una mitzvah de la Torá y es hacer zehut a los demás. Sin embargo, cuando la Torá dice este precepto de ojeach tojeach et amiteja, sigue diciendo velot tisa alav het. Lo tienes que reprochar, llamar la atención, pero no cargues sobre él un pecado. ¿Qué quiere decir velot tisa alav het? La explicación sencilla la traduciríamos:
no cargues sobre él un pecado de no ser cómplice, que si tú podías hacerle ver el error y no lo hiciste, estás cargando un pecado que podías evitarlo y no lo evitaste. Pero el Talmud, la Gemara, le da otra interpretación y dice lo siguiente: tienes que llamarle la atención, pero cuando le llames la atención, no cargues un pecado. Dice, no lo hagas pecando. ¿Cómo sería pecando? Si lo estás avergonzando o humillando. Muchas veces hay gente que quiere transmitir, quiere acercar al otro, pero se lo dice, tú estás mal y te vas a ir al infierno y te va a pasar esto, o amenazándolo o haciéndolo sentir mal o frente a otros. Oye, mira, tienes el tefilín mal, arréglatelo, así no, o no, o a gritos frente a todos, calla, no se habla en la mitad del rezo. Esa manera, en vez de hacer un mérito de que le estás llamando la atención o que lo estás ayudando a que se supere, está haciendo lo contrario. Es como lo dice el Talmud, no es mi opinión. Dice, no cargues un pecado al hacerlo. Que dice, si lo vas a ofender, lo vas a humillar, lo vas a hacer sentir mal, le vas a herir su orgullo, dice, entonces en vez de cumplir una mitzvah, un mérito, de sentir ese cariño, la responsabilidad por el otro, de llamarle la atención, estás haciendo lo contrario. Estás cargando un pecado de haberlo hecho sentir mal. Y eso es algo que yo sé que sin intención, pero pasa mucho. Mucha gente siente esa responsabilidad de forma excesiva, decir, yo soy responsable, tengo que corregir a los demás y todo, y lo hacen sin el tacto, porque eso se debe hacer con cariño. Como el ejemplo que dije, los papás queremos a nuestros hijos, y si uno ve en su hijo que está en el mal camino, todo le va a llamar la atención, pero lo hace, el hijo va a saber que es por cariño, que lo quiere, y así lo tiene que sentir el otro. Demostrar de buena manera. Hay formas de decir, de verdad, uno puede el otro al revés recibirlo con todo el cariño y agradecer. Cuando se le acerca, oye, mira, yo sé que tú no estudiaste, no tienes el conocimiento, pero te doy un consejo, esto, y le explica que existe Dios, Dios quiere nuestro bien, nos dio los preceptos para nuestra superación, etcétera, etcétera. Digo, no voy a entrar ahorita a dar cátedra cómo hacerlo, pero cuando uno lo hace de esa manera, sí cumple el precepto de la Torá correctamente, de hacerle ver el error al otro, de corregirlo, de ayudarlo a que se supere y no cometiendo un error, un pecado al hacerlo, humillándolo. Ahora, si hay gente que no tiene tacto, hay gente que su forma es muy golpeada y es así, oye, estás mal, va a decir, yo no puedo. Hay gente que te va a decir, bueno, pero es mi manera de ser, mi carácter, mi forma de hablar. Esa persona, si es su forma de hablar y no tiene el tacto, mejor no lo hagas. Estás libre de cumplir ese precepto, de reprochar al otro y llamar la atención. Si no sabes hacerlo sin cometer un pecado, que dice sin como dije, hacerlo sentir mal, sin humillarlo, entonces mejor no lo hagas. Dios no te dijo a ti, estás libre. Hasta que aprendas a hacerlo correctamente, entonces ahí sí vas a esmerarte en guiar y en orientar a los demás. Pasa mucho eso y también hay veces la orientación, que es el zehut, amezaket rabim, hacer que los otros hagan mérito, es que de verdad orientarlos correctamente, guiarlos correctamente a que se acerquen a Dios, a la Torá, y se superen espiritualmente y hagan méritos. Pero hay veces, lamentablemente también, se guía sin criterio. Hay veces uno quiere acercar al otro, que es muy correcto, como dije, acercarlo a la Torá, a la religión, pero le da una orientación, oye, ¿tus papás no son religiosos? Volteales la cara, no entres a su casa, enójate con ellos, no los aceptes, no, nada. Y eso también no es de zehut. Uno dice, ay, yo hice el mérito que se acercó a la Torah, pero lo está orientando a que falte respeto, a que viole preceptos importantes. No, a cualquiera que no es como tú, recházalo, manda.
entonces ahí es, en vez de zehut, en vez de mérito es lo contrario. Hay que también, así como digo, la forma de decir tiene que ser con cariño, con amor, sin hacer sentir mal, también la orientación, seguro, tiene que ser obviamente según lo que la Torah dicta, según la halajá, todo, pero también orientar a esa persona, si la quiero acercar a la religión, decir al contrario. La Torah nos dice un ejemplo, Kabed Avija Betimeja, es uno de los 10 mandamientos al respeto a los padres. Y ahorita que te estás acercando más a la religión, antes no llevabas los preceptos, no eras religioso. Ahorita que te estás haciendo, tienes que demostrar que tienes mucho más respeto que antes. Porque lamentablemente hoy vemos en el mundo, la juventud, los niños, se perdió, hay mucho atrevimiento, se perdió respeto a los padres, a los mayores, a los maestros. Entonces, al contrario, cuando uno se acerca a la religión, tiene que predicar con el ejemplo y demostrar. Si antes le hablaba feo a mi papá, le contestaba mal, ahorita que la Torah, que me acerqué, tengo que cuidarme de no herir sus sentimientos, de respetarlo al máximo, de mostrar que cumplo este precepto de respetar a los padres. Eso no implica que también, por decir, mi papá no me respete. Si alguien tiene su convicción y gracias a Dios se acercó y empezó a cuidar Shabbat, se tienen que aprender a respetar mutuamente. También el papá lo tiene que respetar de que él quiere cuidar Shabbat, aunque él no lo respete, o que cuidar kasher o lo que sea. Eso estamos hablando. Eso es correcto y él tiene derecho a llevarlo a cabo, aunque la familia no lo lleve. Pero no tiene que ser completo, no tiene que ser faltando respeto, tiene que ser de una forma con un diálogo, al contrario, demostrar de verdad que mucho más que antes. Si antes no los respetaba, si antes no iba a visitarlos, ahorita va mucho más. Entonces los papás solos van a entender, van a estar orgullosos. Qué orgullo que mi hijo se acercó más a la religión. Mira qué comportamiento, mira qué respetuoso que es, mira qué amable, qué íntegro, qué cuidadoso. Ese es el ejemplo. Si no es Hilul Hashem, es profanar el nombre de Dios, demostrar lo contrario. Entonces, aquí hago este llamado. Cuando la Torah, la Mishnah nos dice la importancia de Amezaket Rabbim, que hace mérito a los demás, que acerca a los demás a la Torah, a los preceptos, a hacerlos teshuvah, etc. Pero hay que hacerlo que de verdad sea un mérito, hacerlo con mucho criterio, que saber cómo guiar, cómo orientar, para que de verdad lleven la Torah con respeto, demostrando que uno se supera tanto en la relación del hombre a Dios como del hombre al prójimo. Se convierte en mejor persona, trata mejor a los demás, no humilla a nadie, es íntegro en el negocio, en sus tratos, cuando su palabra la cumple, que esos son bases de la Torah. Como dice Mosá Sefateja Tishmor Beasita, lo que salió de tu boca es ley, tienes que cuidarlo. Entonces, demostrar con el ejemplo que ahí sí, en todas las áreas, en el respeto, en las relaciones interpersonales y también cuidar Shabbat y cuidar Kasher con Dios y con los seres humanos. Ahí es un zehut. Pero si uno lo acerca al otro y le dice, peléate con todo el mundo, peléate con tus papás, con todos tus amigos, ofende a todos, dice, tú eres diferente, eres mejor que los demás no sirven, y humíllalos, entonces eso no es zehut, no es mérito. Así como dije, para ojeas, tojías, para llamar la atención tiene que ser con amor, de buena manera y no cometer un pecado, también la forma de acercar tiene que ser con ese criterio y con la forma correcta de que se acerque con más respeto y demás. Y repito, eso no implica que no lleve sus convicciones, va a llevar, cuidar el Shabbat, cuidar Kasher, todo lo que entendió que es lo correcto, lo debe hacer, pero sin ofender y sin pelearse con nadie. Ok. Por otra parte, dice que aquella persona... Bueno, antes de continuar, quiero leer también un párrafo que lo escribe en el famoso libro Jobot al-Levavot. Jobot al-Levavot, que dice las obligaciones de los corazones, que lo escribe uno de los más importantes y grandes comentaristas de la Torah y del Talmud, se llamó Rabbenu Bachye Eben Pekudá, de hace más de 800 años. Él escribe, es un libro clásico
de literatura, de filosofía, de musar, de guía en el judaísmo, el Jobot HaLevavot, y voy a leer un pedacito que aquí lo imprimí para compartirlo con ustedes, porque hay mucha gente que es muy valioso, mucha gente que puede estudiar todo el día estudiando Torah, cuidan los preceptos al pie de la letra y se elevan espiritualmente muchísimo, estudian, hacen mitzvot. Pero, dicen, bueno, eso de preocuparme por los demás, eso no es mi asunto. Yo quiero ser un buen judío con Dios y llegar a niveles espirituales elevadísimos. Ya con eso, ya cumplí y voy a llegar a lo más alto. Pero que lo que hacen los demás no es mi asunto. Y esa persona, si podría orientar, se está equivocando en grande. Es lo que dice aquí el Jobot HaLevavot. Voy a leer el pedazo como lo dice. Veraui leja ahiladat. Y le dice, hace ese llamado el Rabbeinu Baji, el autor de este libro, Jobot HaLevavot. Dice, es digno, hermano mío, que sepas. Dice que el mérito de una persona creyente, aunque llegue en la superación, llegó muy lejos, que se llegó a elevarse espiritualmente, aunque llegue cerca del nivel de los profetas, que dicen, más no se podría pedir una persona, de tanta superación de sus cualidades, de sus conocimientos, de sus acciones. Bueno, ¿qué más? Dice, Karobla Neviim, cerca de los profetas. Ena igual, y miren lo que dice que es tan insignificativo. Enam que zehuyot mishemore bene adam el aderech hatová meashem el shaim el avodat habore. Shezehuyotam nichfalot babor zehuyotam bechol hamim bechol hazemanim. Voy a limitarme con este país. No se compara esa persona que casi llegó al nivel de los profetas, el nivel más alto espiritual, a aquella persona, como los méritos, que el que orienta a los demás, el que guía para que se acerquen, para que vayan en el buen camino, se alejen de la maldad. Dice, porque los méritos de esta persona que se preocupó por orientar a los demás, se multiplican. Se multiplican por los méritos de los demás para eternamente. Dice todos los días y todas las épocas, esas personas que gracias a uno se acercaron a la religión o cambiaron su camino, hicieron algo bueno, Dios le cuenta al que lo provocó para toda la eternidad, para todas las generaciones. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que tenía un camino equivocado, iba a un rumbo del mal camino, y llega alguien y de buena manera, como dije, ¿no? Con amor, con cariño, lo orienta, lo guía, lo acerca, y esa persona cambió su rumbo. Por lo tanto, y formó una familia digna, se casó con una buena mujer, trajo hijos, los educó en el buen camino por lo que él recibió. Si esa persona no lo hubiese orientado y acercado, él iba no formar una familia digna ni darle valores a sus hijos, se iba a desviar totalmente del buen camino. Entonces, todos los méritos que él tuvo, que formó la familia, que trajo hijos, que los guió en el buen camino, ¿quién comparte esos méritos? Aquella persona que lo guió. Pero no solamente de él. Después sus hijos se casaron, ya recibieron buenos valores y se los transmitieron a sus hijos. Y sigue generación tras generación. Y todo Dios se le sigue contando a esa persona. Díganme ustedes, ¿se puede eso comparar a una persona que solo para él estudió de la mañana hasta la noche y hizo 1000 preceptos, mitzvot, cuidó cada detalle, corrigió sus cualidades, llegó, como dije, a la categoría de los profetas, pero yo lo llamo, es minorista, es de menudeo, porque nada más, ¿cuántos méritos puede hacer? Está bien, toda su vida hizo méritos, pero nada más para él. Pero aquella persona
que invirtió, hizo que los demás hagan, eso es ilimitado. Esas generaciones se les sigue contando. Por eso trae el ejemplo de Moshe. Moshe Zahá Vezikat Arabim Zehut Arabim Talui Beado. Dice Moshe, que tuvo ese mérito que hizo, él también llegó al nivel, el profeta más elevado, pero él no se conformó con eso. No como aquel que está diciendo Jobot Alevavot, este libro que dice aquel que nada más se dedica a él y se eleva y todo. Pero Moshe también, además de él llegar a ser el profeta más importante que tuvimos en la historia, también transmitió al pueblo de Israel, se preocupaba por ellos, estaba al pendiente, les llamaba la atención, los guiaba, los orientaba, les transmitía la Torá. Entonces, de Zehut Arabim Talui Bo, dice que el mérito de todos se le sigue contando a él hasta ahorita. Cada uno de nosotros que hacemos una mitzvah o mérito, Moshe Rabbenu tiene participación. Pasaron 3.400 años. ¿Saben cuánto se le acumuló a él? Fue un súper mayoreo, eso. ¿Quién gana más? Entonces es un error, y esto de verdad es un llamado, más hoy en día, que una gran parte de nuestro pueblo está alejado de los preceptos. ¿Pero por qué está alejado? No por malos, todos tienen el alma pura de Dios. No fueron educados, esta nueva generación no recibieron esas bases de los valores de la Torah. Ok, hay gente muy estudiosa, pero muchas veces esa gente rechaza a los demás, entonces no tiene la oportunidad de acercarse. Si una gran parte se dedicaría dando buen ejemplo, con cariño, con amor, no estar todo el día, es muy bueno estudiar todo el día, pero salirse un poquito y preocuparse por los demás, guiarlos, enseñar, compartir el conocimiento, demostrando lo valioso, lo hermoso que es con amor, hoy el pueblo de Israel estaría diferente. Entonces tenemos que tomar este punto y la importancia que tiene. Esto es el que acerca al otro también, pero también, no nada más eso, cualquier ascan, uno que se preocupa por la comunidad y hace que la comunidad se mantenga, los askanim, los directivos, que a veces dan de su tiempo, de su energía por el bienestar de los demás, para que haya identidad, para que haya continuidad, o por la escuela, para que haya educación, todos ellos, también es un mérito de los demás. Por eso el hacer algo por los demás, como yo siempre lo llamo y lo digo así, es ser mayoristas. Y vale la pena muchísimo cuando uno en el comercio tiene la opción de vender una prenda y que le dé ganancia, o vender 1000 prendas de una sola operación y que le dé la misma ganancia multiplicada. Nadie escogería vender una prenda. Estamos hablando que le da igual ganancia a las 1000 que cada una, porque a veces, de menudeo se vende mucho más cara y compensa, pero no, aquí Dios le da el mérito que hizo el otro, los 1000, él y sus hijos, se los da para él también con un mérito muy grande. Entonces seguro que vale la pena hacer por los demás y siempre hacer mérito para la comunidad, para las demás gente, preocuparse. Y aunque uno esté perfecto, no es suficiente. Tiene que realmente preocuparse por los demás. Y por eso Dios lo va a ayudar, como dije, que él mismo sea una buena persona, que no peque y que no se le presente. Dios lo va a proteger. Pero por eso dice, Zehut Arabim Talui Bo. Aquí hay otro detalle más, que Moshe, que dijimos que hizo ese mérito, tiene el mérito de todos. Pero hay algo también muy importante. No solamente que tiene el mérito de todos los demás por haberlo provocado, sino también el mérito de los demás lo protege a la persona. ¿Por qué? Les voy a decir algo muy sencillo. Hay veces nosotros no entendemos los caminos de Dios y hay un destino. Puede ser que una persona, hasta hay cosas profundas, cabalísticas, que reencarnó para cumplir una misión y tenía que fallecer joven. Estaba destinado que iba a vivir, 40 años, X. Pero esa persona se convierte en alguien que orienta y guía a los demás y los acerca. O es Ascan, que hace el bien por los demás, se preocupa. Entonces, aunque estaba destinado, por razones que Dios sabe, que Hashem sabe, que tenía que vivir una vida, dice, limitada, muchas veces
el mérito de los demás, como él provocó que los demás estudien, se superen, sigan con la identidad judía, etcétera, etcétera, y lo necesitan los demás, entonces aunque sea que por él le tocaba Barminam o fallecer o una enfermedad o así, el mérito de los demás, dice, como los demás te necesitan, eso lo protege, que se le cambie el destino y que Dios le dé larga vida, que le dé salud, porque los demás necesitan. Entonces se gana por todos lados. Observen bien. Uno, cumplimos la mitzvah, lo que Dios quiere, que Dios ama a todos y quiere, somos sus hijos y quiere que nos amemos y que nos preocupemos, y es la mitzvah de Ojeach Tojeach. Dos, que es un buen negocio. Tengo méritos de mayoreo, que como dije, tengo de todos ellos como Moshe tiene de todas las generaciones, siguiendo acumulando. Tres, que además una conveniencia, el Zehut Rabbim me protege porque al de los demás necesitarme, entonces eso mismo puede proteger a la persona de muchísimas cosas. Entonces de verdad es algo que seamos inteligentes y de verdad esmerarse muchísimo en hacer énfasis y preocuparse por ayudar a los demás, por guiar y por hacer que se superen, que de verdad es uno de los méritos más grandes que puede haber. Pero Dios no lo quiera, también, así como es un mérito tan grande hacer que los demás hagan, de lo contrario también es de los peores errores que puede haber. Así como uno puede ser, como dije, mayorista en mitzvot, tener de todos los demás, puede ser mayoristas en pecados. Cuando uno incita a los demás al pecado, incita a que hagan malas acciones, los orilla, los provoca, los incita, también tiene la culpa y el pecado de los demás. Va a decir, tienes libre albedrío, pero tú no tienes participación, fue una consecuencia. Por eso trae el ejemplo de Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Voy a decir muy en síntesis porque la historia está en Melahim Reyes 1, los capítulos desde 11, 12, 13, 14, 15, 16, todos hablan muchísimo, se extiende la Torah, el Tanaj, el Melahim, contando la historia de Jeroboam ben Nebat. ¿Quién era? En una época, el reinado de Israel, no quiero entrar ahorita en los detalles, el reinado de Israel se separó. Dice, el primero estaba, como es sabido, primero fue el rey Shaul, después reinó en el pueblo de Israel el rey David Amelech, después su hijo Shelomo, el rey Shelomo, y después que falleció Shelomo, ¿quién reinó? Se llamó Rehabam. Rehabam fue el hijo del rey Salomón, de Shlomo Amelech, que reinó, pero en su época se dividieron los reinados. Se llamó Rehabam Melech Yehudá. Rehabam fue el rey de Yehudá. Yehudá era donde estaba la tribu de Yehudá, y Jerusalén donde estaba el Bet HaMikdash. Esa parte, estaba la tribu de Leví también, media tribu de Benjamín, no importa, pero esa parte se llamó Malhut Yehudá, el reinado de Yehudá. De hecho, ahí fue el más importante, y por eso quedó el nombre de Yehudim. ¿Qué quiere decir Yehudí? Viene de Yehudá, del nombre de Yehudá. De la tribu de Yehudá, como era la mayoría de los que estaban en Jerusalén, se lo llamó que eran Yehudim. Realmente hoy nos quedó el nombre y decimos general. A todos le decimos somos Yehudim, somos judíos, se dice en español. Pero la verdad, si vamos etimológicamente, el término no es exacto. ¿Por qué? Porque alguien que es Cohen o Leví no es Yehudí. No que no es judío, no es de la tribu de Yehudá, es de la tribu de Leví. Entonces se debería decirle levita, no Yehudí, no Yehudá. Pero es ya el término que se utilizó para todos y decimos Yehudim. Entonces se separó. Rehabam reinó en Yehudá y en donde estaba el Bet HaMikdash, y Jeroboam ben Nebat reinó con las demás 10 tribus en el resto de la tierra de Israel. Ok. ¿Qué sucede? Miren a qué lleva. Rehabam era un buen rey al principio.
Ok. Pero miren hasta dónde puede llegar el orgullo, el ego de la persona, hasta dónde lo puede llevar, a la perdición total. Comenta, dice el Nabí, el profeta del Tanaj, Melahim, que Jeroboam se puso a pensar. Dice, ok, estamos divididos. Se dividió, eran como 2 países. Dice, pero la gente mía, que está aquí en el Malhut Israel, en el resto de las tribus, 3 veces al año, como está escrito en la Torah, Shalosh Pa'im Bashana, tienen que ir al Bet HaMikdash en las fiestas, llevar ofrendas y demás. Van a estar yendo a Jerusalén y van a ser atraídos por el reinado de Yehudá, porque tienen que ir ahí, los pueden jalar y después me pueden dar la espalda y rebelarse, y van a querer después más al otro rey y van a rebelarse contra mí. Miren qué cálculo. Y se les miedo porque a fuerzas necesitan de él, tienen que ir a Jerusalén. ¿Qué solución tiene? Él no estaba en su poder, Jerusalén estaba, el Bet HaMikdash, el templo, estaba en el otro poder. ¿Qué hace Jeroboam? Miren a dónde puede llegar. Decide, hace unos ídolos, así como el becerro de oro famoso, él hace 2 becerros, dice, desde Dan hasta Beersheba, de diferentes lugares puso esos becerros ahí, ídolos, y dice, ese es el Dios. Y lleven los sacrificios, llévenlo a ellos, que era idolatría absoluta. No tienen que ir al templo. Aquí tenemos templos, aquí tenemos dioses, y sirvan a esos dioses. Y el pueblo de Israel, antes el rey tenía un poder, con el tiempo fueron cayendo. Si el mismo rey, que es la autoridad, nos los pone así, el pueblo de Israel empezó a idolatrar y prácticamente todo su reinado llegó a idolatrar. ¿Se imaginan? Dice, ¿a qué llegó? Después hay historias impresionantes, como dije, no quiero entrar, quiero nada más el mensaje. El error de todo el pueblo de Israel, idolatría se considera los 3 pecados más graves, es directamente rebelarse contra Dios, es de las bases, y es lo que dice aquí. Jeroboam, Hatav ve'Hatit Rabim. No solamente él pecó, hizo que pequen los demás. Het Rabim talui bo. Dios se lo cuenta a él, el pecado de los demás. Él fue mayorista, pero en lo negativo, en pecados. ¿Se imaginan esas familias que fueron idólatras y educaron a sus hijos a ser idólatras? Y después los hijos se casaron, tuvieron hijos, todo se le sigue contando a él. Así como los méritos se le cuenta a la persona que ayudó a los demás, así se le cuenta lo contrario. Y es lo que dice Sheneemar, al hatot Jeroboam, asher hatav asher hatit Israel. Por los pecados de Jeroboam, que pecó y que hizo pecar al pueblo, a Israel. No dice que pecó él y que pecaron Israel, como los dije antes. Dice que él pecó y hizo pecar, que dice que a él se le contó. Eso es algo alarmante. Tenemos que cuidarnos, pero muchísimo. Así como dije e insisto, que debemos esmerarnos al máximo de no conformarnos con nosotros, ser correctos y hacer el bien. Tenemos que preocuparnos por los demás, por guiar, por orientar, por acercar, es decir, con amor, como dije, que nos importe. Si el otro se va en el mal camino, es decir, yo tengo que ver y me importa, y si puedo impedirlo, tengo que hacer todo. De la misma manera, con más razón, cuidarse muchísimo de no incitar. Como dije, hay veces, como dicen en árabe, ¿no? Incitar al guamíe, a la maldad. Oye, no pasa nada, ven a divertirte, haz esto, que como decía, a veces uno de forma así natural, sin darle importancia, dices, ven, haz esto, diviértete, lo que sea. Cuidado, porque si el otro fue jalado por ti y llegó a cometer errores, Dios se lo cuenta también a la persona que la incitó. Obviamente que eso no quita la responsabilidad. Obviamente, aunque alguien me incite, igual el que lo hace tiene responsabilidad, porque como dijimos, tiene libre albedrío. Pero igual tiene culpa también el que lo incitó. Pero aquí ya para terminar, también cabe aquí una pregunta muy notoria. Dice, cuando dice que el que provoca que pequen los demás, en maspikim beyadola azot teshuvah. Dijimos que no le permiten que haga teshuvah, no le dan la oportunidad que haga teshuvah. Y aquí cabe la pregunta.
Eso es como lo preguntamos antes, sobre que Dios no le permite que haga pecados, que no le estaría quitando el libre albedrío. Entonces también, ¿qué significa que no le dejan que hacer teshuva? También es quitarle el libre albedrío, porque siempre tenemos la oportunidad, que el más alejado, el que digo a todos, siempre puede arrepentirse y pedir perdón a Dios. Entonces, ¿qué es el Maspik enviado? ¿Y por qué el Maspik enviado? Ok. La respuesta, respuesta es como lo que dijimos antes. ¿Por qué no le facilitan? Porque lo mismo va a suceder. Que si él hace teshuva, los alumnos, los que él incitó, como Yerobam, toda su gente, su pueblo, allá en el cielo van a estar en un lugar muy bajo por los pecados que hicieron, y él va a estar más alto que ellos porque hizo teshuva. Entonces tú lo provocaste a ellos que vayan a lo más bajo, y tú vas a estar más alto, no queda. Eso es por una parte. Pero volviendo a la pregunta, ¿pero dónde está el libre albedrío? No dice que no le permiten hacer teshuva. Es lo opuesto a lo que dije antes. En Maspikim Beado, no le dan la oportunidad. Porque a veces Dios le pone en el camino. Uno puede estar en un viaje, se encontró con un amigo, que ese amigo era religioso, valores, y están platicando, salieron a pasear. Entonces se le prestó la oportunidad, le empezó a contar, a explicar, y de repente él vio, ¡ay, qué bonito! Tiene sentido, quiero conocer un poquito más. Pero ahí estuvo la oportunidad, y se le presentó la oportunidad, Dios se lo puso y él la aprovechó, obviamente, con su libre albedrío. Pero a esa persona que hace pecar a los demás, Dios no les da esas facilidades. Si él igual recapacita y tiene una voluntad férrea para mejorar, lo puede hacer porque hay libre albedrío. Pero así como dije antes, que aquella persona que orienta a los demás hacia el bien y les acerca, Dios no le pone pruebas, como dije, puede pecar, pero no tiene provocaciones. Es decir, Dios lo ayuda a que no se le presenten oportunidades para pecar. Entonces se le facilita no cometer errores porque Dios lo protege, porque está haciendo bien a los demás. Lo mismo al revés, con el contrario, con el que incita a los demás al mal, como Yerobam ben Nebat, Dios no le facilita, no le da oportunidad. Igual, si él quiere, en cualquier momento puede hacer teshuva. Bueno, conclusión de esta Mishnah tan importante, entendamos que además de cumplir preceptos y de superarnos espiritualmente, que eso es muy importante, como dijo el Rabbenu Baje, Jobot Levavot, no es suficiente en la superación de la persona eso. No nos conformemos con eso, nos tiene que importar y hacer lo que está a nuestro alcance, los demás, cómo guiar, cómo orientar, cómo dar valores, cómo acercarlos, y como lo expliqué, siempre con amor, de bonita manera, y además, aquí con esto concluimos, además de eso, como que lo que dije al principio, que hay que hacerlo de forma no humillándolo, no haciendo sentir mal. Cuando uno lo hace equivocadamente, como lamentablemente hay quien lo hace así, imponiendo y decir, tú estás mal, tú te vas al infierno, de esa manera, los resultados es que la otra persona, lejos de acercarse y de responder a ese llamado, lo rechaza mucho más, ya no quiero ir más a que me digan eso, ya no quiero saber de nada. Y sin embargo, cuando uno recibe mensajes filosóficos con cariño y que se identifica, entonces esa persona al contrario se va a acercar. Quiere decir, por dos razones no debemos actuar de esa manera negativa. Una, porque como dije, la Torá te dice, no cargues un pecado, no lo hagas sentir mal, entonces en vez de algo bueno estamos haciendo algo malo. Y dos, porque tampoco vamos a lograr el resultado. De esta manera, en vez de acercarlo, va a rechazar y se va a alejar mucho más, y no vas a lograr ese objetivo, ese resultado tan importante que es de Zehut HaRabim. Entonces concluyamos, en conclusión, esmerémonos en superarnos, pero también en dar de nuestra luz, de nuestra orientación a los demás, y de esa manera vamos a tener ganancias inmensas, ¿no? Que el mérito por siempre vamos a seguir acumulando, y como dije también, el mérito de los demás nos va a proteger, y todos necesitamos que Dios nos proteja en todos, que Dios nos cuide a todos y tengamos el zehut de hacer ese mérito para todos los demás.